Muy buenos días, estamos aquí arrancando una mañana nublada en la ciudad de Rivera y este es nuestro podcast de despertar de conciencia, espiritualidad, emprendedorismo, de todo un poco en realidad. Esto es Cuidado con lo que deseas. Así que bueno, hoy tengo el agrado de comentarles y de presentarles un grupo de personas que vino a charlar conmigo aquí hoy. Mi nombre es Claudio Cuello, soy terapeuta, masoterapeuta también, trabajo en conjunto con mi esposa. Y la idea hoy es charlar un poco con unas personas aquí que están creciendo en el área, están siendo influyentes, están atendiendo a mucha gente. Y ellas querían comentar un poco con ustedes, con todo el mundo, cómo lo hacen, cómo entienden el proceso de las personas y bueno, hablar un poco todo sobre eso en este rato que tenemos disponible. Tengo aquí el honor de presentar a Natalia Otazú, a Lidia Cantos y a Kelly Nogueira, que están conmigo en este podcast. Quería hacerle un par de preguntas, ¿no, Brisas? Para la gente que no las conoce todavía. ¿Cómo ustedes trabajan? ¿A qué se dedican? ¿Cuáles son sus tratamientos? Bueno, ustedes formaron, ¿no?, un equipo. Cuéntenme un poco cómo formaron ese equipo, cómo se conocieron de repente, qué hacen en conjunto, ¿no? Cuánta gente ya están atendiendo, cómo les va en esta área de la masoterapia, ¿no? Cuéntenle un poco a los oyentes qué es la masoterapia. Hola, mi nombre es Natalia, soy directora de Centro Mandala Spa. Me desenvuelvo en el área de la masoterapia ya hace 7 años. Aparte de trabajar, enseño y acá tengo 2 compañeras que se han formado conmigo y hoy nosotros formamos un equipo de trabajo. Mi carrera empezó por una elección de ser independiente, tener mi propio negocio, mi propia empresa. Y con el tiempo me fui desenvolviendo, estudiando, aprendiendo muchísimo, me desenvolví mucho en el tema espiritual, también es algo que a mí me gusta. Y también con el tema de la masoterapia, en donde se trabaja toda la parte energética, corporal y emocional de las personas. Ya hace 7 años ya que estoy en esta área, me fui desenvolviendo cada vez más y así decidí impartir mi conocimiento para otras personas que quisieran entender sobre el tema de la masoterapia, qué es, cómo funciona, cómo puedo desenvolverme yo y poder ayudar a otra persona, ya en el lado emocional, espiritual o físico. Y fue así que fui formándome en esta carrera y enseñando a otras personas, y una de ellas fueron las chiquitas que hoy están aquí con nosotros, que ya hace varios años que están conmigo y nosotros decidimos formar un equipo de trabajo. Bueno, buenos días, mi nombre es Lidia Cantos. Yo empecé en la masoterapia en 2021, plena pandemia, por así decir. Conocí a Claudia y Natalia a través del curso y desde ahí me enfoqué en eso, aunque estuve distanciado por un tiempo, perdimos contacto con ellos, pero después este año nos volvimos a reencontrar y bueno, hoy soy una de las integrantes del centro y bueno, es eso. Hola, muy buenos días, soy Kelly Nogueira, una de las masoterapeutas también. Hace unos añitos ya que estamos en conjunto con Claudio y Natalia, y ahora me estoy dedicando a la área de masajes relajantes, descontracturantes, estética y bueno, es eso. Muy bien, chicas, quería entonces, ya se presentaron, entonces ustedes han sido
experiencia, ¿no? O fruto de todo lo que ustedes han aprendido, ¿verdad? Lidia, por ejemplo, si mal recuerdo, empezó en una época en la que fue bien complicado, ¿no, Lidia? ¿Sí? Estábamos en plena pandemia. Lidia formó parte de uno de los grupos del masoterapia integral, hoy llamado licenciatura, ¿verdad? Y Lidia fue una de las alumnas que formó uno de esos grupos, ¿no? O sea, el segundo grupo de la pandemia en aquel momento, y se formó y bueno, y hoy está actuando en el área junto con Natalia. Contanos un poquito, Lidia, ¿qué evolución vos hallás que tuviste desde ese momento? ¿Qué cosas vos hallás que cambiaron en tu vida o en tu área profesional desde ese momento cuando te formaste por primera vez, haciendo aquí una rememoración? ¿Qué cosas tú hallás que cambiaron de forma positiva en tu vida desde que empezaste a estudiar la masoterapia, luego empezaste a trabajar? ¿Cómo fue tu proceso de evolución? Contanos un poco para la gente que no sabe o que tiene dudas de empezar en esta área. ¿Cómo fue? ¿Fue fácil para ti? ¿Fue difícil? Contanos un poco para la audiencia cómo fue tu proceso evolutivo hasta hoy, 2024. Bueno, cuando estudié me empezó a gustar porque lo hice con una curiosidad, por así decir. Tengo bases, pero nunca me llamó la atención. Y cuando decidí hacer el curso, lo que me gustó bastante y me fui desenvolviendo, pero al principio fue bastante complicado, en el sentido de que tenía miedo de atender a los pacientes, como toda carrera cuando uno empieza, cuando uno arranca. Y lo que sí me ayudó bastante es que siempre que tenía alguna duda me comunicaba con ustedes y después, pero mi evolución en sí fue bastante significativa de cuando hice el curso por primera vez hasta ahora. Ya puedo decir que tengo más, no habilidad, pero me desenvuelvo mucho mejor en mi trabajo, me gusta, me apasiona cada vez más lo que hago y siempre contando con el apoyo de ustedes, lo que para mí fue muy importante, principalmente la base de tener el miedo de cuando iba a atender a un paciente nuevo o todo eso, pero es bastante emocionante cuando uno se enfoca en lo que le gusta o realmente descubre lo que le gusta hacer y tiene quien te apoye, por así decir. Eso es una cosa que es muy interesante, ¿no? Porque muchas veces nosotros vemos que las personas comienzan algo y terminan dejando, ¿verdad? O sea, tienen un interés sobre alguna cuestión y ellas comienzan bien todo, empiezan a hacer su trabajo o a estudiar y después dejan porque, no tienen la motivación necesaria o a veces las personas que las rodean de repente no le dan el apoyo, como tú bien dijiste. Entonces nosotros fuimos mejorando en ese sentido del apoyo a los alumnos, a los formandos, para que tuvieran el mismo potencial, la misma capacidad que nosotros, ¿verdad? Contanos un poco, Kelly, también desde tu perspectiva, cómo te viste desde el día que te formaste con nosotros, cuál fue tu proceso evolutivo dentro de la carrera de masoterapia. Bien grande, porque he mejorado como persona y como profesional también. Pero es una carrera divina, es una profesión preciosa porque estás en el cuidado de las personas, en mejorar el bienestar de las personas y lo mejor de todo es cuando la persona sale satisfecha con tu trabajo, cuando tú haces tu trabajo bien y caprichoso. Perfecto. Y contanos, Natalia, tú que ya estás más tiempo en el mercado, ¿cómo te ves desde el día en que empezaste a trabajar con esto, a dedicarte? Contanos un poco para la gente que no conoce todavía o que no sabe o que tiene dudas de esta profesión. ¿Cómo fue tu proceso evolutivo? ¿Cómo fuiste creciendo? ¿Cómo lograste escalar
en esta área más de 100.000 pesos por mes facturando con tratamientos de estética y masaje, ¿no? O sea, sabemos que de repente puedes facturar más, obviamente, y que todos ustedes también han facturado eso en algún momento, pero contanos un poco cómo es vivir de esta profesión cuando aquellas personas que de repente piensan que no se puede vivir del área del masaje y eso, contarle a la audiencia cómo pueden hacer para vivir de esto, Bueno, yo en primera instancia decidí trabajar porque desde gurisa, desde niña, siempre me gustó el tema de los masajes, no sabía lo que era, pero a mí me gustaba siempre hacerle algún masaje en hombros, cuello, en las personas, y un grupo de personas en esa época me incentivaron y me dijeron que mis manos eran muy buenas para poder ejercer esa profesión. Lo quise hacer hace muchos años atrás. Fue donde que yo empecé mi carrera, pero lo que sí me llevó a trabajar en eso fue más el tema de estar con el público, porque me gusta trabajar con el público, me gusta trabajar con personas, y el tema de la espiritualidad me llamó más todavía. Entonces yo me formé, seguí formándome, hice muchos cursos, estuve en seminarios. En la pandemia lo hice más online de que presencial y yo me fui desenvolviendo cada vez más. Empecé cobrando poco como todo el mundo cobra cuando uno empieza un emprendimiento y tuve miedo, sí, porque era algo, en esa época era algo nuevo, no todo el mundo estaba metido en el tema de la masoterapia, era algo nuevo, estaba media desconfiada, ¿será que sale, no sale? Ya quise desistir varias veces, pero siempre tuve a mi compañero que me incentivó a seguir. Y cada vez que yo decidía dejar, siempre venía un paciente y me decía que estaba muy contento por su resultado, que se sentía bien, y eso era un incentivo para yo seguir esta profesión. Hasta en el momento que yo decidí enseñar, siempre tuve la mentalidad de que cuando uno sabe, uno tiene de que impartir ese conocimiento para que los demás también sepan. Y fue así que mi carrera empezó a levantarse cada vez más. Y fui aumentando el precio de mi servicio y hoy en día facturo bastante con esto. Por más que muchas personas digan que esto no tiene salida, en realidad tiene salida laboral. Es algo que vos tenés mucho más libertad porque los horarios son regidos por vos. Tú decidís si trabajás, si no querés trabajar, si querés descansar, cancelas toda tu agenda y está todo bien, no tenés un patrón que esté diciéndote, mirá, a tal fecha salís de licencia y pronto, vos decidís en el horario que querés trabajar y cómo lo querés hacer. Y yo lo fui haciendo y fui viendo que tenía mucho resultado y empecé a enseñar, a mostrarles a las chiquilinas, a los que ya se han formado. Ya hemos formado más de 600 personas en el centro. Hoy también nosotros contamos con un lugar en donde nosotros podemos tener nuestro centro, atender, un lugar muy amplio en donde pueden entrar bastantes personas, tenemos mucho movimiento. Y fue así que yo empecé desde cero, empecé como toda persona, como todo emprendimiento, como todos esos grandes que nosotros vemos, tipo el dueño de Facebook que empezó desde un garage. Yo empecé desde la sala de mi casa y hoy estoy acá en el pleno centro de Rivera. Y eso es una de las cosas, Natalia, que es importante recalcar, ¿verdad? Porque a veces las personas cuando quieren arrancar en esta profesión piensan que tienen que tener ya o no una clínica, un spa perfecto, bonito, y no siempre es así, porque uno tiene que arrancar con lo que tiene, ¿no? A veces las personas no iniciamos un nuevo negocio, no iniciamos un nuevo emprendimiento porque tenemos esa creencia, ese perfeccionismo de que tiene que ser todo, ¿no? Bueno, tengo que tener todos los aparatos, todas las cremas, los aceites, bueno, ¿no? Todo lo que es dentro del área para poder arrancar. Entonces las personas no arrancan porque quieren ese perfeccionismo, ¿no? O sea, tener todo perfecto. Y tú arrancaste, como bien dijiste, desde la sala de tu casa, ¿no? O sea, sacando un espacio de tu familia, pero todo eso te sirvió como pienso que les habrá servido a ustedes de alguna manera también,
de puntapié para lograr aquello que hoy, ¿no? Ustedes trabajan aquí en un local que es grande, que pueden atender a varias personas en el mismo día y en diferentes salas. Entonces uno tiene esa transición, ¿no? Ese camino que uno va transitando poco a poco. Entonces a veces las personas piensan que el camino es fácil, en realidad no es fácil, es más difícil de lo que parece. Pero lo que sí podemos recalcar que ustedes han demostrado es la perseverancia, ¿no? O sea, seguir adelante con aquello que a ustedes les gusta, que ustedes aman hacer, y eso es algo que se valora mucho. Entonces a veces las personas no entienden, no empiezan a ver que nosotros empezamos a facturar, a cobrar, ¿no? A ganar nuestro efectivo de una forma que no es tan normal, pero que la gente queda mirando y dice, ¿cómo hacen para cobrar tanto, ¿no? Entonces, bueno, uno tiene sus mecanismos. Ustedes tuvieron que aprender a lidiar con las redes sociales, ¿no? Hasta el día de hoy. Si no fuera porque estábamos haciendo este podcast aquí, capaz que de repente no estaban aquí todavía, y bueno, ¿no? Yo lo empecé desde mi casa. Yo me acuerdo hasta el día de hoy que mi primer masaje, que fue un reductor, lo hice en mi cuarto y en mi cama, tipo, tuve que usar mi privacidad para poder empezar a trabajar. Y fue ahí realmente donde yo hice mi primer masaje, donde después con el tiempo me compré los instrumentos, la camilla principalmente, y lo empecé a hacer en mi sala. Yo me acuerdo que hasta el día de hoy, que yo lo empecé así, tipo re humilde, tipo vamos a probar, todos esos miedos nosotros siempre tenemos. Pero lo que yo siempre recalco y siempre lo saco bueno de mí, que yo le comento a todos mis alumnos, es que nunca vas a estar allá arriba si no empezás desde el piso. Una casa no se hace desde el techo, una casa se hace desde el cemento, desde el piso, de ahí para arriba. Y fue así que yo fui escalando. Me costó mucho, no les voy a mentir, porque cuesta. Pero lo que más cuesta muchas veces no es el trabajo, y sí la dedicación y las ganas de uno salir adelante y de enfrentar un montón de cosas. Y oídos malos siempre vamos a tener, gente criticando, pero lo importante es que uno tiene que ser perseverante, uno tiene que ser dedicado, uno tiene que ser que realmente uno quiera tener algo propio en nuestras vidas. Y hoy en día se está viendo mucho emprendimiento. Hoy en día yo me comunico con muchos masoterapeutas que ya trabajan en esta área, y directamente la más vieja de acá, digamos, iba a ser yo, prácticamente, porque yo empecé hace mucho tiempo, ya hace 7 años que estoy en esta profesión, y fue ahí donde yo decidí enseñar, porque hay que enseñar lo que uno sabe para no quedarse con ese aprendizaje, y tampoco el día que me muera no me quiero morir con toda esa sabiduría que uno tiene. Y aparte de eso empecé a trabajar mucho con el tema espiritual. Yo soy formada en maestría de Reiki, en donde también empecé a trabajar conmigo, y el trabajo personal también es difícil, porque es un trabajo en donde uno tiene de que moldarse, uno tiene que cambiar, uno tiene que entender cómo funciona el tema de las energías. Nosotros somos energías, así como el planeta Tierra es energía. Todo es energía, el dinero es energía, hasta el vaso de agua que vos tomás todos los días es energía, y uno tiene que cambiar esa energía para poder llegar al punto en donde nosotros queremos. Ya para entrar en esa sintonía uno tiene que cambiar nuestro pensamiento, nuestras actitudes, y empezar a trabajar en conjunto con nuestras energías y con nuestro trabajo para poder llegar hasta donde nosotros estamos. Kelly, ustedes hablan mucho de las energías, ¿no? De entender el tema de los pacientes, pacientes o clientes, ¿no? Le decimos, ¿cómo ustedes lidian con esas energías? O sea, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer o cómo lo hacen? ¿Qué entendimiento ustedes tienen de las energías a la hora de trabajar con un paciente? O sea, ¿qué pasa con el paciente cuando tiene cuestiones energéticas? O sea, ¿cómo sabemos que el paciente tiene cuestiones energéticas? Y lo primero de todo es hablar con el paciente, conversar con el paciente, entender al paciente primero y mirar al paciente también. Principalmente mirar mucho, observar mucho al paciente. Eso es lo fundamental. Y eso que siempre dicen, ¿no? Que, como decía Natalia hace un rato atrás, somos energía.
¿Cómo lidian ustedes con esa energía de los pacientes si se les pega la energía o no sé cómo decirlo, ¿no? ¿Qué hacen ustedes? ¿Tienen alguna especie de ritual, de técnica o algo que ustedes hagan para quedarse sin las energías de la persona? ¿Qué es lo que ustedes hacen? ¿Hacen algún trabajo energético? No sé, Lidia, que quiere comentar algo, a ver qué me cuenta Lidia. Nosotros tenemos en claro, como en muchas profesiones dicen, el cliente siempre tiene la razón. Empezando, yo no los tomo como clientes, los tengo como pacientes, y no, los pacientes nunca tienen, no siempre tienen la razón. Porque, por ejemplo, puedes llegar con un dolor, ya me duele acá, me duele allá, pero cuando vos vas a empezar el tratamiento, el masaje, un relajante, generalmente en un relajante, que es lo básico, el paciente se descompensa, o llora, o se ríe, o quiere charlar, porque ni siempre es un dolor físico. Psicológico. Entonces, nosotros tenemos que estar preparados para tratar con esa otra parte del paciente. Por eso somos instruidos acá en el centro a saber trabajar con esa parte. Por eso que estamos no solamente terminando, desarrollando un curso, pero ya estamos en otro donde nos enseñan a trabajar con la energía del paciente y cómo liberarnos de la energía que él pueda dejar en la sala de masaje después. Es importante tener un descanso entre un paciente y otro para canalizar lo que pueda haber quedado. Y bueno, más o menos así, ¿viste? No se hace un masaje seguido del otro, porque nunca se sabe cómo esa persona llegó y cómo salió después de la terapia. Eso era lo que les quería preguntar, ¿no? O sea, nunca ustedes atienden a un paciente uno atrás del otro, ¿no? Siempre se toman un tiempo, ¿verdad? De descanso entre una sesión y otra, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo más lindo en la versión de ustedes que han recibido, por ejemplo, de un paciente? Un comentario, un mensaje después de la sesión. ¿Sí? Por ejemplo, en mi punto de vista, a mí lo que a mí me encanta es cuando el paciente se duerme en la camilla, sinceramente. Sí. Porque refleja que se relajó, el masaje surtió efecto, porque muchas veces ellos vienen que no puedo dormir, no puedo descansar, me duele acá, me duele allá, pero vos empezás a trabajar con la persona que le transmitís esa seguridad, le transmitís esa paz y ella se relaja y se duerme. A mí, en mi punto de vista, en mi opinión personal, como terapeuta, es la parte que a mí me gusta del paciente, cuando él se duerme, cuando se relaja. A mí lo que me ha pasado que más de una paciente, yo lo trato como paciente porque no es un cliente, aparte un cliente viene y te paga lo que es y te pronto, y ya un paciente viene, te comenta su vida personal, sus problemas, que es como dice aquel dicho, lo que queda en la sala se queda en la sala, como el dicho de Las Vegas. Y lo que a mí siempre me han dicho es que mis manos son como manos de ángeles, en donde yo pongo las manos, esa persona se alivia. Y más de una ya me ha dicho eso y eso me deja muy contenta porque quiere decir que lo que yo hago puede ayudar a la persona se siente aliviada. Lo mismo que una palabra, un aliento a la persona que se siente mal. Trabajo mucho con personas que tienen contracturas, insomnios, migrañas. La palabra alivio. La palabra alivio, exactamente. Y eso lo que te hace es que te deja súper feliz, súper contenta, porque vos podés ayudar a esa persona con simplemente de darle un toque. Acá lo que me ha pasado es que muchas personas vienen diciendo que se sienten cansadas, pero en realidad lo que necesitan realmente es que con un masaje relajante es una caricia para ellas. Y ellas se sienten felices, se sienten confortables, porque pasa mucho a menudo que sus familiares no la escuchan y ellas vienen a nuestra cabina de masaje y empiezan a hablar y nos cuentan toda su historia y se sienten aliviadas. Y eso es lo que yo saco, es que esa persona se siente ahogada, necesita hablar, necesita comunicarse, necesita contar lo que le está sucediendo. Y en una cabina de masaje, un masaje que dura una hora y media, la persona te cuenta toda su vida.
Y se va feliz, se va contenta y te da las gracias porque vos sos una persona en donde vos estás para escucharla, cuando otras no. Y eso fue muchas enseñanzas en mi diaria de la masoterapia, en donde yo aprendí a escuchar y ser escuchado. En donde yo también recalco a las chiquilinas que ellas tienen que aprender a escuchar a sus pacientes. Nosotros no somos masajistas, nosotros somos masoterapeutas, lo que es muy diferente. Nosotros no solo tratamos el físico, pero también el psicológico y espiritual de la persona. Exactamente. Entonces eso es muy importante para que la gente que nos va a escuchar a partir de ahora sepa que en Centro Mandala Spa aquí nosotros trabajamos de manera integral, ¿no? Ustedes tocaron varios temas interesantes en donde la persona ahora puede saber qué es lo que nosotros hacemos aquí, ¿verdad? Trabajamos el físico, el emocional, el espiritual, el mental, ¿no? El psicológico, como decías vos. Entonces, bueno, para que la gente sepa que a veces nosotros tenemos diferentes cuestiones que nos afectan en nuestro día a día y la persona sabe que puede confiar en un centro como el nuestro, en donde aquí la persona viene y tiene todo un asesoramiento integral, ¿verdad? Hoy ustedes formaron un equipo en donde le pueden ofrecer una variedad ¿no? de tratamientos y de cuestiones a la persona que le dan todo ¿no? un panorama global para que la persona se sienta bien, ¿verdad? ¿Qué más les quería preguntar? Kelly, tú por ejemplo, cuando atendiste a tu primer paciente, ¿qué sensación tuviste cuando atendiste a tu primer paciente? ¿Qué es lo que te pasaba por la mente? Para las personas que no saben a veces, ¿qué es lo que nos pasa en la mente cuando atendemos al primer paciente? ¿Qué es lo que sentiste? Bueno, como todo, primero tenía miedo, ¿no? Pero con el apoyo de ustedes, de Natalia, de mis compañeras, fue que yo me dediqué, me profesoré con los pacientes y cuidé a los pacientes también. Pero lo mejor de todo es que cuando el paciente sale de la sala después de una hora y media, sale de la sala, se levanta de la cama y te dice, ay, qué alivio te da esto. Eso es lo mejor de todo, lo mejor que me ha pasado. Perfecto, entonces, hablando de todo un poco, ¿no? Como ustedes hoy mencionaban también, ¿qué ustedes, la pregunta va para las tres, responda la que quiera, ¿qué ustedes hallan hablando de lo que ustedes mencionaban hoy, de las energías y de estos cuerpos que nosotros hablábamos? Porque por lo general las personas no entienden mucho, ¿no? Lo que tiene que ver y piensan que en esta sociedad en la que estamos hoy tan masiva en cuanto a ¿no? cuestiones que nos imponen y demás, ¿qué es lo que ustedes hallan que es importante? O cómo ustedes ven la unión de estos cuatro aspectos, ¿no? O sea, ¿cómo ustedes lo ven desde su perspectiva de englobar estos cuatro aspectos, ¿no? Físico, mental, emocional y espiritual? ¿Cuál es la importancia para ustedes de trabajar estos cuatro cuerpos? Y también de hacer conciencia en las personas que tienen que trabajar, o sea, ¿cómo ustedes en su día a día hacen que la persona se dé cuenta que lo que ella tiene, o por lo que ella viene de repente, ¿no? a un reductor o a un relajante, un descontracturante, cómo eso tiene una conexión directa con otros aspectos de su vida? Porque a veces las personas piensan que su problema es puntual en algo, ¿no? O sea, quiere reducir, por ejemplo, el abdomen, pero también eso tiene que ver, o su cuerpo está siendo afectado por una cuestión emocional, una cuestión espiritual, que no pasa por el tema de ir a la iglesia, ¿no? o alguna cuestión, pero sí una cuestión espiritual propia de la persona, ¿no? ¿Cómo ustedes ven? No sé, responda la que quieran, no se peleen, pueden ir respondiendo una a una. ¿Cómo ustedes ven esos aspectos de englobar a esos cuatro campos en una persona? Me ha pasado a mí, por ejemplo, en personal, de un paciente llegar con un dolor en la cervical, que es donde se concentra la mayor concentración de cargas, es ahí, en la parte de los hombros. Y cuando yo empecé a trabajar con la persona simplemente empezó a llorar, ¿no? Entonces nosotros no somos psicólogos,
tampoco psiquiatras, lo que podemos hacer es instruir a la persona, le podemos dar un acceso, por así decir, instruirle a que lo que le pasa es emocional, porque somos preparados para eso, tenemos una preparación física y mental nosotros en lo personal para eso, para instruir al paciente, porque como dije, el paciente ni siempre viene con un dolor físico pensando, no, me duele el cuerpo, no, ni siempre es el cuerpo físico lo que duele. En un reductor puede pasar que la hinchazón de la persona sea por una cuestión emocional, en las piernas lo mismo, en los brazos, hombros, cadera, no siempre es un dolor físico, o sea, se refleja en lo físico después que ya la persona ya está como, por así decir, saturada. Y a mí me pasó que la persona llegó, se empezó a hacer el masaje, le empecé a hacer el masaje y ella empezó a llorar. Nosotros lo instruimos en el tiempo que le estamos haciendo el masaje y si requiere, nosotros lo derivamos al terapeuta del centro, ¿no? Él ya está más preparado que nosotros y bueno, ahí él ya hace un acompañamiento más específico con la persona, porque tampoco es que cada persona, todos son iguales, no. Cada persona tiene un concepto diferente o problemas diferentes, entonces lo derivamos al terapeuta del centro, él instruye a la persona, si es de su agrado, ella marca una sesión, viene, charla, porque a veces son personas que, como Natalia nombró, no las escuchan en el hogar, no tienen esa comunicación en la familia, o con su pareja, o con sus hijos, o con quien sea, o porque vive solo, yo qué sé. Y a veces necesita el desahogo, y en partes nosotros proporcionamos eso a la persona, eso al paciente. Es como vos mencionabas hoy y ustedes decían, ¿no?, que no somos masajistas, somos masoterapeutas, ¿no? Exacto. Si vas a la raíz etimológica de la palabra, ¿no?, masoterapeuta, ¿no? O sea, ustedes hacen masajes, obviamente, pero también trabajan toda la parte terapéutica, ¿no? O sea, nosotros englobamos lo que son las terapias holísticas, por así decirlo, las terapias alternativas, que yo creo que, desde mi opinión propia, terapias alternativas es un término peyorativo, un término como que si de alguna manera denigrara a la terapia en sí. ¿Por qué? Porque en realidad las terapias holísticas son las terapias más antiguas que existen en el mundo, o las terapias alternativas como la medicina tradicional china. Alternativas porque dentro de nuestra área social hoy en Occidente se le conoce como alternativo, o sea, aquello que la persona de repente no quiere ir a consultar o no quiere medicarse, ¿no? La medicina tradicional china, como un recurso alternativo, puede ofrecerle algo de beneficioso a la persona, ¿verdad? También lo que nosotros tenemos que tener en cuenta en esos 4 cuerpos, como tú lo decías, que no siempre es físico. Porque como tenemos el cuerpo espiritual, nosotros somos seres espirituales viviendo una experiencia en un cuerpo físico, ¿no? Si vamos a lo más espiritual, nosotros somos energía, nosotros somos seres espirituales adentro de un cuerpo físico. Entonces, cuando nosotros tenemos un problema, como dice Lidia, ya sea un problema en la parte cervical, una contractura, una retención de líquido, para hacerse un reductor, todo empieza en el espiritual. Nosotros cargamos con memorias ancestrales, cargamos con nuestras memorias desde cuando estábamos en el vientre de nuestra madre, cuando nosotros nacimos, hasta ahora en esta edad que nosotros estamos. Queda plasmado en nuestro ser, en nuestra sangre, en nuestro ADN, todas esas cuestiones que nosotros pasamos. Entonces todo empieza en el lado espiritual. Cuando pasa del lado espiritual y no lo sabemos trabajar, pasa al mental. Y el mental y el espiritual son 2 energías muy poderosas, porque todo lo que yo pienso, yo replico. No lo sé trabajar, no lo sé cómo tratar esa cuestión, y lo voy a pasar al emocional. Mis emociones ya quedan desalineadas. Cuando no sé trabajar esos 3 cuerpos, va a pasar al último cuerpo, que viene a ser nuestro recipiente. Nuestro recipiente es nuestro cuerpo. Y ahí empieza dolor de cabeza, migrañas, vértigo, te puede dar la peor enfermedad, un cáncer, un ciático, lo que sea.
la persona viene hacia nosotros cuando ella ya no da más. Nati, como es la frase que tú decís siempre. La frase que yo siempre uso es: lo que la boca calla, el cuerpo habla. Porque nosotros nos callamos, nosotros nos tragamos. Nos enseñaron desde niño: no hables, no llores y más vale que ni comentes. Entonces nosotros tragamos, y cuando nosotros somos grandes tenemos problemas de sobrepeso, tenemos problemas que no podemos engordar, somos anoréxicos, ¿no? Hipertensos, tenemos diabetes, que hoy en día se está viendo mucho acá, al menos en Rivera, muchas personas jóvenes y hasta ancianos diabéticos. ¿Qué pasa? Cuando nos viene un paciente con un dolor, con una contractura, una retención de líquido o con gordura localizada en el abdomen, quiere decir que esa persona ya pasó por esos 3 cuerpos y ahora está repercutiendo en su cuarto cuerpo, que es nuestro cuerpo físico. Y lo que yo siempre digo es, la pregunta clave que yo siempre hago es: contame un poquito más de tu vida. ¿Cómo es tu casa, tu ambiente físico? Ahí la persona me dice todo lo que está pasando y yo ya sé que ella tiene un problema emocional, espiritual y no es tanto físico. Entonces, una gordura localizada lo que viene a hacer es que ella tiene mucha ira retenida, tiene mucho odio y no sabe perdonar, que hoy en día la sociedad mundial, la población mundial sería lo correcto, no sabe perdonar, porque usan la típica frase: yo no soy Dios para perdonar, pero en realidad nosotros somos seres espirituales evolucionados viviendo una experiencia carnal. Y de ahí nosotros nos enfermamos hasta el punto de que nosotros no aceptamos nuestra situación y bueno, y allá pasa la señora muerte y nos lleva. Por ejemplo, hoy en día, principalmente hoy en día, en la sociedad te dicen no te sentís bien, tenés un dolor acá, allá, vas al médico, ¿no? El médico ya a veces no sabe bien derivar cuál es el problema, te pasa al psicólogo, pero la sociedad tiene los psicólogos y principalmente los psiquiatras como, no, me está tratando como loco. Y es ahí que entramos nosotros, porque hoy en día, más que antiguamente, nosotros los masoterapeutas nos hemos desenvolvido más en esa área por ese concepto que la sociedad tiene de que no, me mandó al psicólogo, me está tratando loco, y si el psicólogo te pasa al psiquiatra ya estás pronto para internación. Y no es así. Entonces se vuelcan más a nuestra área ya está más sobrevalorada hoy en día ya por ese concepto. Porque no, antes de ir a un psicólogo o a un psiquiatra, yo voy a buscar otros métodos de cura, de sanación, no sé. A veces, como Natalia explicaba, una simple charla, nunca sabes cómo llega el paciente realmente, porque nunca va a llegar así de entrada y contarte todo lo que le pasa en la puerta del consultorio. Tiene que pasar, agarrar confianza contigo. Entonces, a veces una simple palabra puede cambiar mucho y cambios significativos de cómo ese paciente venía y cómo se va. Tenemos el agrado de presentarles en el día de hoy a Lidia Cantos, Kelly Nogueira y Natalia Otazu. Vamos a vernos en el próximo episodio, si Dios quiere, nos estamos viendo. Esto es Cuidado con lo que deseas.